Bueno, estamos aquí en el taller de oración que va a presentar la hermana Jocelyn, ya que en su momento no estuvimos presentes para grabarlos. Lo hacemos de esta manera para que el público que está viendo esto no quede mucho con las partes que faltaron. Así que esperemos que sea su agrado. Adelante, hermana Jocelyn, continúe usted con la oración. Gracias, hermanito. Bueno, vamos a empezar con la oración. Bendito Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea por siempre su nombre, Señor. Gracias le damos, Señor, por este día más de vida. Gracias por la misericordia infinita que derrama sobre nosotros, Señor. Gracias por nuestra salud, por nuestros trabajos, por nuestro día a día, Padre Celestial. Te suplicamos, Señor, que nos mires a través de los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, que perdones cada uno de nuestros pecados, que nos des arrepentimiento de corazón, Señor, y que nos ayudes a anhelar, Señor, a querer y a sentir la necesidad de buscarte, Padre Celestial, y así como tú nos lo has puesto, a través de la oración. Que todo esto sea dirigido por ti, por tu Santo Espíritu, el cual te suplicamos que nos acompañe en este momento, para tu honra y gloria, Santo Cristo Jesús, por tus méritos preciosos y con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Ahora sí, hermanitos. Bueno, como ya saben, va a ser un resumen de los capítulos que ya hemos mencionado anteriormente. Voy a dar solo pinceladas de los puntos que a mí me parecieron muy relevantes, pero claramente están cordialmente invitados a ver cada uno de los videos completos que está en la página del Ministerio del Gran Engaño, que es titulado El Taller de la Oración, presentado por el hermano Ángel Berna, y que bueno, para esta oportunidad le estaremos presentando a mi esposo. En esta oportunidad seré yo, pero también lo estoy presentando con mi esposo. Perdón. Y bueno, comenzamos. Sabemos que es un libro de la hermana Elena, y en el cual, en el capítulo 1, en la introducción, el hermano Ángel hace una comparativa, un paralelismo de las personas que esperaron la venida de Cristo en 1844 y la compara con la espera en el 2031. Ahí el hermano nombra esta frase: saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día de la ira y la segunda venida de Cristo. Obviamente, para llegar hasta ese punto tenemos que estar en una comunicación constante con Dios, y eso solo se puede dar a través de la oración. Además, el hermano comenta ya lo que es el capítulo en sí, y la hermana White habla de aquellas personas que se pierden. ¿Cómo lo hacen? Bueno, sencillamente que hay que estar con personas que ayuden a edificar. Y las personas que no quisieran estar con aquellas que quieren la victoria, que quieren salvarse, finalmente van a terminar perdiéndose, porque no tendrán esa guía, no tendrán ese apoyo, no tendrán ese camino bien marcado, que obviamente lo da Cristo, y lo siguen las personas que de corazón quieren seguirlo y que tienen las cosas claras también, las bases. Luego continúa con el cómo es que caemos en pecado. Bueno, estar tentado no es pecado, obviamente eso lo sabemos y lo aclaramos con el ejemplo de nuestro amado Cristo. Él no pecó nunca, pero fue tentado. El ser tentado no es algo malo, pero ¿cómo caemos? ¿Cómo caemos ante esa tentación? Pues la oración, el no orar constantemente, mejor dicho, es lo que nos hace caer en pecado. ¿Por qué? Porque esa comunicación constante con Dios nos ayuda y nos da fortaleza. Y el no tener esa comunicación y esa fortaleza obviamente nos hace débil ante la tentación y ante Satanás, y obviamente caemos. Cuando sintamos la necesidad de Cristo, continúa el hermano hablando de lo que dice la hermana White, que cuando sintamos la necesidad de Cristo, Satanás tendrá poca oportunidad. O sea, ¿cómo podemos vencer a las tentaciones? ¿Cómo podemos vencer a los engaños satánicos? ¿Cómo podemos vencer a todo eso? Estando en una necesidad de Cristo. Y esa comunicación constante nos da
y únicamente solo la da la oración, porque es el canal que tenemos con Dios, para poder comunicarnos con Él. Esto es en cuanto al capítulo 1. Continuando con el capítulo número 2, el hermano aclara cada una de las veces en las que debemos orar. Yo hice un resumen, son mínimo 6 oraciones al día. ¿Cuáles son esas 6? Bueno, la primera oración tiene que ser al despertarnos. Esa es la primera. Y que al despertarnos, estando con nuestras familias, deberíamos hacer una oración familiar. Ya ahí va una. Luego habla de que en las noches o en las tardes deberíamos hacer otra oración familiar, y lo compara con aquellos sacrificios matutinos y vespertinos que hacían los sacerdotes en el tabernáculo. Entonces, compara al hombre, al guía de la casa, al cabecilla, por así decirlo, con ese sacerdote y con Cristo mismo, pues es nuestro sacerdote principal, pues. Y entonces ya ahí tenemos 2. ¿Cuáles son las otras que faltan? Bueno, Daniel nos da un ejemplo claro de que nosotros deberíamos orar 3 veces al día, personalmente. Una oración grupal no sustituye una oración personal. Entonces, una matutina, una vespertina y 3 personales ya son 5. ¿Cuál sería la sexta? Bueno, la hermana White habla de que es importante que nosotros, antes de comenzar a laborar, a trabajar, de cual sea que sea nuestro oficio, deberíamos hacer una oración para que Dios nos guíe en nuestro trabajo, nos ayude a solucionar todos los problemas que se pudiesen presentar durante nuestra jornada laboral, y poder caminar con Él en cada momento, porque no necesitamos estar de rodillas con los ojos cerrados o en un lugar apartado para poder hacer una oración. Nosotros mentalmente podemos hablar con nuestro Creador, pedirle, agradecerle, pedirle consejos, lo que sea. Entonces, esas son las mínimas 6 oraciones que nosotros tenemos que tener al día. Pero vamos a ver que más adelante nosotros en realidad deberíamos estar constantemente en oración. La hermana lo resume así. Es que en realidad todo el taller se resume en esto. Orad en todo tiempo. Es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice esto? Si nosotros no oramos constantemente, no estaremos preparados para la segunda venida de Cristo. Es fuerte, pero es importante y es necesario saberlo, y más aún emplearlo. También la hermana White habla de, dice una oración que es muy importante, que deberíamos nosotros incluso repetirla. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Hermoso. O sea, ese debería ser nuestro sentir diariamente. Porque si nosotros no tenemos esa necesidad de orar, tenemos que pedirla. O sea, podemos ir a Dios y pedírsela. Necesidad de abandonar el pecado es otra cosa que nosotros debemos reclamar, otra promesa. No solo se promete el pídeme y yo te daré, también es en cuanto a querer abandonar el pecado, querer dejar todas esas cosas que nos atan a este mundo y que sabemos que este mundo se va a perder, y por ende nos perderíamos con él en caso tal. Otra cosa importantísima que dice la hermana White es que Cristo oró por los que no oran. O sea, Cristo sintió la necesidad de orar por nosotros. O sea, ¿cuánto más nosotros no deberíamos orar por nosotros mismos? Perdón. Entonces, perdón. Otra cosa, Dios no hará lo que nos toca a nosotros. Es decir, Dios nos da el 99% de la fuerza, del poder, de la energía, de todo lo que necesitamos. Pero si nosotros no aportamos ese granito de arena que nos toca y solo nos compete a nosotros, Dios no nos va a forzar. Sabemos que Dios no nos obliga. Nosotros sí tenemos ese sentimiento de que nos falta fe, pues pedírsela. Y si nos falta amor, pues pedírsela. Pero esa pequeña voluntad de pedírsela es la que hace la diferencia.
Dios no va a hacer nada en contra de nuestra propia voluntad. Continuando con el capítulo 3, tenemos que sigue la frase de orar en todo tiempo. De hecho, de aquí a todos los capítulos, el hermano repite esa frase porque dice que es como que la clave de todo el taller. Si nosotros no oramos en todo tiempo, no estaremos listos para la segunda venida de Cristo. Perdón, aquí se me pasó. Ya. Bueno, el capítulo 3, perdón que no lo modifiqué, pero el capítulo 3 habla de nuestra condición. Nosotros no podemos reclamar ninguna promesa sin antes dar un esfuerzo. Toda promesa que Cristo y que Dios hace en su palabra lleva una condición, y la condición es obediencia. Cuando Cristo nos dice que pide y se os dará, pedid y se os dará, también habla de aquellos que cumplen sus mandamientos. De hecho, algo súper lindo es que dice que aquel que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, si nosotros pedimos a Dios y queremos que Él nos cambie, eso va con una condición, y es dar el aporte que nos toca, es cumplir sus mandamientos, es ceder y humillarnos ante Dios, hacer su voluntad en todo momento. De hecho, no debe existir la pregunta de que si consultamos o no qué cosa. Siempre tenemos que consultar con Dios todo, lo que sea. Por más pequeño, por más grande, nada podemos nosotros. Siempre lo puede es Dios. Y el amor y la misericordia de Dios fluyen continuamente solo a través de la oración. Además, también tomar en cuenta de que no importa cómo lo hagamos, no importa si las peticiones que hagamos no se ven como quisiéramos o no las presentamos como tanto nos gustaría, porque es Cristo mismo quien se presenta ante el Padre y las presenta cada una de las oraciones de forma perfectas y las presenta como propias. Dios Padre ve al Hijo como si fuéramos nosotros mismos. Escucha nuestras oraciones a través de Cristo. Y también habla de que sea donde sea que nosotros estemos, Dios nos va a escuchar. No importa lo que estemos haciendo, no importa por lo que estemos pasando, Dios nos va a escuchar si Él sabe que nosotros nos sentimos en una necesidad profunda de buscarlo, de buscar esa respuesta que solo Él puede dar. Nos va a responder. No necesita hacer una hora específica, no necesitas estar haciendo algo específico, no necesitas estar arrodillado o con los ojos cerrados, donde sea. Si vas en camino al trabajo, si estás apenas levantándote y, no sé, estás cepillándote y quieres hacer una otra oración, además de la que deberías hacer con tu familia o arrodillado ante la cama, Él también la va a escuchar. Además, en el capítulo 3 habla de lo importante que es una oración para conversión de otras almas. Es importante orar por aquellas personas que no están en la palabra o que se hayan apartado. La hermana Elena da su testimonio de que ella oró por unas amigas y no dejó de orar, literalmente, no dejó de orar día tras día hasta que ellas estuvieran convertidas. Y resulta que Dios escuchó sus oraciones tal cual. Dios les respondió. Y cada una de las personas por las que ella pidió, hermosamente, fueron convertidas, aceptaron al Señor. Algo sumamente hermoso. Otra cosa importante que habla el capítulo 3 es que ¿cómo podemos invalidar el sacrificio de Cristo? Si nosotros decimos, no, es que yo soy muy pecador, yo hice esto y lo otro, y Dios no me va a conceder el perdón, o Dios no me va a buscar, o Dios ya no me mira, estamos literalmente y directamente invalidando el sacrificio de Cristo. Cristo no vino por personas santas, Cristo no vino por perfectos, Cristo vino por personas tal cual como somos. ¿Trapos de inmundicia? Pues por eso vino Cristo.
Así que no querramos ser demasiado humildes, entre comillas, de que no es que Dios no puede conmigo. O sea, seamos sinceros de corazón. La palabra de Dios dice una frase que es dura, pero que es cierta. Va a haber un punto en el que los que quieran ser injustos sigan siendo injustos y los que quieran ser santos sigan siendo santos. O sea, hay que ser sinceros. ¿Nos queremos perder o queremos realmente luchar y no echar por el suelo todo el sacrificio que hayamos hecho? Entonces tenemos que reclamar esa promesa y decir, bueno, Señor, no he cumplido tu palabra, tu voluntad hasta ahora, pero quiero hacerlo, dame ese esfuerzo, dame esa ayuda. Y hacerlo. Y por esas peticiones que vino Cristo y Cristo presenta ante el Padre. Pero no querramos decir que es que Dios no puede salvarnos, porque es que a eso vino, Cristo a eso vino, a salvarnos. O sea, cualquier cosa que hayamos hecho, si hay un arrepentimiento de corazón y sincero, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a borrar. Y si sentimos que no tenemos ese arrepentimiento de corazón, pues pidámoslo. O sea, cualquier cosa que nosotros sintamos que necesitamos es a Dios, solamente a Dios. Y bueno, habla también de que las personas cuando hacían un sacrificio, comparándolo con la oración, tenían que hacer hacerse un examen, un autoexamen interno de cómo están, qué es realmente lo que quieren, qué es realmente lo que quieren hacer con sus vidas, si se quieren salvar o no. O sea, eso es algo importante, pedírselo a Dios que nos dé respuesta, que incluso tenemos que pedirle que nos muestre las cosas que no conocemos de nosotros mismos, porque no nos conocemos, solo Dios nos conoce. Entonces, ¿a quién más hay que pedirle sino al que nos conoce enteramente? En cuanto al capítulo 4, el hermano, comentando lo que dice la hermana White, habla de que Satanás sabe que el que no ora ni estudia la palabra serán vencidos. Esos son los puntos fuertes. Específicamente dice, bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. ¿Cuántas distracciones actualmente no tiene este mundo para que nosotros nos olvidemos de orar? Para que que todos nos agarre de improviso. O estamos en el día a día concentrados en las cosas de este mundo y, ay, se me olvidó orar. Ay, se me olvidó leer la palabra. Ay, se me olvidó tal cosa. O sea, así no es el carácter de un cristiano verdadero. Y si lo tenemos, si hasta este punto ese es el carácter que tenemos, pues pidamos a Dios perdón y que nos ayude a vencer esas distracciones, que nos ayude a vencer todo aquello que no es de atadura en este mundo. También habla de Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Nosotros, Dios nos dice que nos puede dar paz, nos la quiere dar. Y toda sabiduría y todo entendimiento, abundancia en todo lo que Él, lo que tiene el Espíritu Santo, esos dones. Pero tenemos nosotros que tener esa voluntad de someternos a Él. Lo que hagamos día a día tiene que ser bajo su voluntad. Orar es un privilegio. Tenemos literalmente ángeles a nuestro alrededor peleando una batalla por nosotros. Tenemos el cielo literalmente a nuestra disposición. O sea, si fuera yo la única persona pecadora en este mundo, pues sería igual el sacrificio, sería igual el amor, sería igual la ayuda. O sea, Dios nos ama de una manera tan impresionante que aún así en nuestra limitada mentalidad no nos cabe, pero que nos podemos medianamente imaginar, y es un amor infinito y nos va a dar lo que sea posible para que nosotros nos salvamos si vamos con Él con arrepentimiento y con sinceridad de corazón. Y para eso tenemos que tener un corazón contrito, tenemos que, si es de llorar, pues llorar, arrodillarnos, llorar, pedirle, clamarle, es todo el día, todo el tiempo, pedir a Dios que nos ayude diariamente.
en cada cosa, por muy pequeña que sea, no querramos pensar que, bueno, las cosas pequeñas yo y las cosas grandes Dios. No, todo Dios, todo, absolutamente todo. Y finalmente dice que si todos estamos a una, como grupo, como congregación, como hermanos, habrán planes más maduros, planes que ayudarán a avanzar mucho más la obra. O sea, y eso obviamente repercute en la oración. Si todos nos unimos con un mismo pensar y un mismo sentir, vamos a tener todo ello que Dios nos quiere brindar. Y bueno, eso es lo que tenía para compartirles. Recuerden también que es un libro es un libro recopilatorio, no es un libro per se de la hermana White, sino que es recopilaciones de varias citas de la hermana en cuanto a la oración, hecha un libro como tal. Bueno, muy bien. Bueno, hermanita, para cerrar, cerramos con una oración. Por favor, le cedo ahí. Y este es un pequeño resumen de los capítulos que está presentado, porque desafortunadamente no nos alcanza el tiempo, tampoco para volverlos a presentar. Y espero que la gente que vea los videos se tome el tiempo de ir a la fuente, que es el gran engaño. Aquí todo pasa por el gran engaño, por pura, siempre Víctor San Diseño es la cabeza de este proyecto que Dios ha puesto para llevarlo. Nosotros simplemente estamos replicando lo que él presenta, lo que el ministerio presenta. Entonces, ahorita no haciendo más, hacemos a la oración y Ok, vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea por siempre su nombre, Señor. Gracias le damos, Padre Celestial, por cada una de la misericordia que ha tenido con nosotros. Gracias, Señor, por el conocimiento impartido a través de la hermana White y a través del ministerio, Señor, que sabemos que es el ministerio que tú has puesto para que nos guíe en este tiempo final, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos, Señor, a servirte de corazón, a hacer las cosas con sinceridad, a hacerlo cada vez mejor, Señor, para darte honra y gloria, para que cada cosita que hagamos pueda servir para otras personas, Padre Celestial. Ayúdanos a perfeccionarnos en cada una de nuestras debilidades. Ayúdanos a ser mejores, Señor, a imitarte a ti, Santo Cristo Jesús, y solo a hacer tesoros en el cielo, Señor. Amplía nuestro conocimiento y límpianos, Señor, de todo mal para que pueda entrar toda esa sabiduría. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos bajo los méritos preciosos, Señor, de tu Hijo amado Cristo Jesús, porque confesamos y sabemos, Señor, que somos indignos de hacerlo directamente, pero que tenemos ese sacrificio, Señor, que podemos demandar. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En tu nombre poderoso y perdona, por favor, nuestros pecados. Amén, amén, amén. Bueno, bonita, no siendo más, muchísimas gracias. Y bueno, para adelante. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ahí todo.